Segundo. Depende cuál sea el número. Esta es la parte que ustedes tienen que responder, ¿eh? Sí, no sé si quieren que hagamos tipo de que levantemos la mano los que estén para primer No, es lo mismo. parcial. Vamos con el primero. Si no está definido eso, da igual. Tipo, O si tienen apuro. no sé, tipo, no sé los chicos. Me parece que son más los del primero, los que recuperan. Ahí Y me fijo la planilla. bueno, ¿están viendo el pizarrón? Sí, profe. Bueno, ¿empezamos con el primero o el segundo? Primero, profe. Vamos con el primero. Todo lo que dijimos en clase se cumple. O sea, cuando hacemos un problema, yo lo dije 20 veces, cuando hacíamos un problema dijimos que si no lo tomábamos en el parcial iba al en recuperatorio. Y ahí vienen las preguntas que ustedes podrían hacer. Pero acuérdense que hicimos, estoy buscando mi lápiz, un problema, dos problemas con capacitores, donde había dos placas. Acá eso lo tienen que buscar porque está hecho, ¿eh? Si me piden que lo resuelva, no lo voy a resolver. Eran dos placas donde la información que cuál es el área tenía una conexión al circuito que era esta y se llenaba la interplaca por un dieléctrico que podía ser este. Si alguien me ayuda con el número del problema que está en la guía, ¿No es el 11.11, profe? sí, por eso eran dos. 11.11 y 11.12. Claro, entonces uno de esos dos va. Entonces vos tenés esta información que está acá, donde no estaría el dieléctrico puesto completamente, y dijimos que era cuál, entonces hicimos los dos, que eran tipo parcial. El 11, punto, 11.11 y 11.12. así que los dos lo estarían viendo, ¿están de acuerdo? Tendrían suficiente información como para hacerlo correctamente. Y las preguntas serían como ya lo habíamos planteado, ¿cuánto vale la capacidad del sistema en vacío? ¿Qué significa en vacío? Que no tenga este dieléctrico, ¿está? O sea, como van a disponer ustedes de esta información, siempre eso es para ayudar, ¿eh? Es para, ya si no sabe esto, recurse, qué sé yo. La capacidad de este sistema.
Después le agregas el dieléctrico, que ya se los mostré, y también esa información la vas a tener en el gráfico. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí estarías calculando la capacidad C. O sea que vos tenés como preguntas dos. La C sub 0 y la C. Y la C tiene que ver con ese dieléctrico que tiene toda la información, que sería el K sub D, en fin. ¿Están de acuerdo? Eso está sustituyendo al circuito, que lo dijimos, que era un circuito con 4 capacitores, en fin, que se pedían varias cosas. Después vamos a tomar de circuitos dos temas, que es RC y el clásico circuito de donde aplicas Kirchhoff. ¿De acuerdo? En Kirchhoff vos tendrías dos mallas, qué horrible que está esto, quiero borrar y no puedo. Acá. Pero, che, ¿qué pasa? No se deja borrar, a ver ahí. Ahora sí. Bueno, dos mallas. Si me ocurre ponerlos horizontal, podrían ser verticales, la ubicación. Pero tendría dos mallas. Donde en estas líneas, ¿qué habría? No, perdón. Habría resistencia y fuentes. Un ejemplo, qué sé yo, ponerle que eso va a estar, ¿eh? Acá tenés resistencias y te pondría una batería, una fuente en algún lado, por ejemplo acá y allá. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Eso es básico, ya dijimos en clase, inclusive lo comentamos, es inevitable que se mantenga la pregunta de circuitos con dos mallas, porque es importante que se vaya de física 2 con ese manejo. Y el otro tema tiene que ver con, que tampoco es negociable, es un circuito RC, que tiene información de sobra, porque yo les hice problemas tipo parcial y está entregado eso. Entonces, acá tenés la R y acá tenés la C. Y podemos, la vez pasada creo que dijimos que ese capacitor, sé cómo estaba. ¿Se acuerdan? ¿Esa es la bola que me van a dar? yo no me acuerdo, profe. Bueno, había dos situaciones donde el capacitor estaba descargado, que fue lo que se tomó en el primer parcial. Y en este caso el capacitor está cargado. Si está cargado, tendrías portadores de carga en ambos lados y tendrías como información, como dato del problema, que la B sub C esta tiene un valor. Fijarse que hay dos tipos de ejercicios que yo se los sinteticé, que eran cuando estaba el capacitor descargado, tienen que verlo, está hecho eso, cuando está descargado, y cuando está cargado. ¿Están de acuerdo? En esta situación me pinta para que sea el capacitor cargado, ¿sí? O sea que ya hubo un proceso.
y quedó a su valor final, B sub C. Y bueno, y después con la llave esta cerrás y se descarga a través de R. ¿Estamos de acuerdo? Y no digo más nada porque lo tenés resuelto algo, o sea, lo clásico, digamos, lo que se puede pedir dentro de la resolución de los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea que si nos piden un capacitor cargado, sería al revés que el descargado. O sea, cuando... Exactamente, lo que cambia es la forma. Así, miren, vamos a repasar eso. Estamos hablando de diferencia de potencial. Ustedes en el truco hablaron de carga, ¿se acuerdan? Tienen que ver el teórico también. Esta es la parte positiva. Bueno, voy a hablar de diferencia y de potencial, porque si no, vamos, hay tantas variables que... ¿se acuerdan que habíamos dicho a través de esta ecuación que Q era igual al valor de la capacidad que es constante por la diferencia de potencial B, Q igual a CB? Entonces, medir cargas experimentalmente dijimos que era pero muy caro. Entonces, lo que hay que darse cuenta con esta expresión que la carga es directamente proporcional a ¿qué? A la diferencia de potencial B. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si esto lo tienes que llevar a un plano experimental, o sea, a nadie se le ocurriría comprarse un cúmetro porque cuestan una fortuna, pero sabiendo el manejo este que te estoy comentando, acá tendrías B, y este es el tiempo T, ¿de acuerdo? Cuando está cargado el capacitor y cerrar la llave esta, lo que hace básicamente sería cerrar el circuito y se va a descargar a través de R, que es un dato. Entonces venís acá y te quedaría que la curva es esta. Que está dibujada a escala en el apunte. Estamos de acuerdo que yo también te voy a exigir que lo hagas bien. Entonces así se estaría descargando. Lo que tomamos en el primer parcial tiene que ver con la carga. Y este es con respecto a la descarga. Así que ponerse a ver eso. Ya hemos visto 3 problemas. Este no te lo entregué. No hay información, solamente la que dimos en clase. Pero de circuito tenés varios. Y acá también. ¿Listo? Y también dijimos que para la parte de flujo eléctrico íbamos a usar una caja triangular. Bueno, repasen eso. También tienen información de sobra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pensaba tomar menos de 3 de 4, pero no. Quedan 4. Pues yo tengo que sumar 10 puntos y no es fácil eso. Les complico mal. Es más fácil bocharlos con 3 que con 4. O sea, vos tenés esta caja triangular, tenés un campo, que es un dato, tenés superficies, acuérdate que una superficie cerrada está formada por varias superficies abiertas, en el caso de una caja triangular como esta, ¿cuántas superficies abiertas habría? 4. Las contamos. Tenés, Sí. no te dije que sí. Tengo la tapa esta vertical que es 1, la segunda que es la horizontal es 2, ¿está?
Las dos tapas triangulares, ¿cuánto valdría? 3 y 4. Y la superficie inclinada tendría como nombre 5. O sea que tendría 5 superficies abiertas. 5. ¿Alguien dijo 5 o 4? Yo dije las dos. ¿Dijiste 4 y 5? Sí, Bueno, ¿se entiende entonces? sí, serían cinco. Cinco lados. Acá serían 5 porque es una caja. Y si fuera un cubo, serían 6. Pero como es la mitad de un cubo, quedan 5. ¿Listo? Primer parcial, vamos al segundo. ¿Cuáles son las preguntas? Yo quería saber si volvía a entrar el del solenoide o no. Definitivamente sí. Es como el circuito con resistencia y con dos mallas. Ok, O sea que es parte de lo que tienen que aprender. Hago un comentario más. El solenoide, ustedes tienen un ejemplo que se los mandé, ¿se acuerdan? sí, Ese solenoide era horizontal. sí, Y el que tomamos en el primer parcial, ¿cómo era? vertical, Bueno, ¿les molesta que se tome algo horizontal? no. Y no, porque es exactamente lo mismo. Yo con esto quiero eliminar el factor sorpresa, pero tiene que estar todo bien hecho, ¿no? No quiero discutir con un alumno que no se dio cuenta de que 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Y me dice, no, me equivoqué porque yo puse 6 porque estaba nervioso o nerviosa. No lo puedo, no, eso no lo puedo admitir, ¿me entienden lo que les digo? O sea que yo estoy buscando en un ejercicio que esté todo bien resuelto, no más o menos. ¿Está claro? Eso es Sí. importante que lo tengan en cuenta. Yo les había dicho que les quito factor sorpresa, pero quiero que quede todo. A ver, esto está muy oscuro. A ver ahí. Bueno, este es el solenoide, que es como si fuera un tubo, un caño. Y una pregunta que me hicieron varios que estaban ahí revisando los parciales, de cómo me di cuenta de cómo es el campo. El campo es algo que está metido dentro del gráfico del problema. ¿Eh? Esto lo borro. Ahí está. Este sería el solenoide. Y puede estar vertical o horizontal, ojo. Nadie está. Bueno, ahí está. Entonces tenés esta situación. Y sí quería marcar que si la corriente circula por un devanado, viene de acá atrás, acá sale, no voy a dibujar todas las espiras porque no da. Ni acá ni en él. Y si de pronto la corriente ingresa por este extremo, ¿qué querría decir? Acá hay algo que está mal. A ver, lo borro para que se entienda. Entonces acá tendría esta corriente. Upa, bueno, hice una macana. Pero lo voy a corregir. No soporto errores. Bueno, entonces tienen que partir de la base que el campo es un dato.
¿De acuerdo? Y lo vas a sacar con la regla de la mano Derecha. derecha, hemos visto 20 veces, y tendría que la corriente estaría circulando de esta forma. O sea que si vos la miras a la corriente, estaría circulando como está indicado acá en la figura. ¿Sí o no? Si este es el caso, donde la corriente por acá sale, el problema va a tener 1000 espiras, 600 espiras, ¿sí? No va a ser de 4 espiras un solenoide, es un esquema. Pero vos qué haces, metes tus 4 dedos como envolviendo al tubo este del solenoide, ¿y qué te diría? ¿Que el campo cómo va a ser? Habría una línea de campo que sería horizontal y hacia la Derecha. derecha. Por supuesto que están el resto, que son estos, que son líneas de campo magnético, ¿eh? Pero lo que me interesa conceptualmente sería aquella horizontal. ¿Está claro? Eso no te lo voy a decir. Tienes que manejar la regla de la mano derecha y esa va a haber una información que sea la correcta. Entonces, puede estar la espira en dónde, en el extremo o en el punto medio. ¿Tienen problema con eso? No, Bueno, entonces, por una cuestión de cómo se hacen los problemas, es más fácil dibujar un problema donde la espira, donde se induce la fe, sea más grande que el diámetro del solenoide. ¿Dónde lo pongo? ¿En el punto medio o en el extremo? Yo tengo una duda de cuando es en el extremo. A ver, O sea, yo tengo una duda porque sabemos de que cuando es en un extremo, el campo es la mitad el campo de, magnético el del campo magnético del solenoide solenoide es la mitad del centro. del centro. Pero Bien. para después para después sacar el flujo y sacar la FEM y eso, seguimos usando, si está en el extremo, seguimos usando ese campo, De que es la mitad del centro, sí. claro, seguimos con ese un medio del campo de dos Claro, centrales. vos cuando definís el campo magnético lo pones en función de dónde está la espira. Si la espira está en el medio sería mu sub 0 NI, N minúscula. Si está en el extremo sería mu sub 0 NI dividido 2, sería la mitad. Sí, Entonces, esa es la idea fundamental. O sea, lo que les demostró el profe fue esto, que el campo magnético acá en el centro del solenoide, supóngase que sería este, el campo, o sea, tendría una magnitud el campo en el centro, ¿eh? ¿Cuánto vale el mu sub 0? La n minúscula, que es el número de espiras sobre L, o esto sería por I. La I es una corriente, bueno, si pones acá I del T, el campo también va a depender del tiempo. Y la otra forma de dar ese dato sería mu sub 0 n por I de T, ¿eh? sí, Esto es en el centro, pero si vos estás trabajando en el extremo, la mitad. Exactamente la mitad, y si te equivocas ahí, bueno, obviamente que todos los demás resultados van a ser errados. sí. Bueno, entonces en este caso es el centro y en el extremo, ponerlo acá, la magnitud de ese campo en el extremo va a ser igual a un medio de la magnitud del campo, ¿en dónde? En el centro.
¿Estamos de acuerdo? Sí, todo Bueno, eso en función del tiempo. y ese campo magnético, lo pongo acá, ese campo magnético del solenoide va a ser una función del tiempo. ¿Está? No te apuestes, pero si la corriente depende del tiempo, el campo también lo va a depender. ¿Está? Ya sea que esté en el extremo o en el punto medio. Sí, Calculaste el campo magnético, después el flujo. Para después calcular la seno, acuérdate que si tomo el seno o el coseno, tienes que derivar y aparece ahí esa particularidad. Estoy tomando un café, por eso estoy. Y en definitiva, después de todo ese proceso, voy a dibujar esa espira que está acá en el extremo. Esta es la espira que puede valer una espira, o sea, sí, te digo, una espira o, qué sé yo, n espiras podría valer 5, 10, ¿eh? Lo que quieran. Lo dibujo un poquito más prolijo. Y el solenoide tendría una menor sección, ¿sí o no? sí, Y sabe que eso va a pasar porque no hice un dibujo con tiempo para que no nos quede siempre esa amarga sensación. Pero bueno, podría ser que este despide esté dentro del solenoide. Si está adentro, eso sí va al final, ¿eh? Si le despide acá naranja, en vez de ser más grande que el diámetro del solenoide, ¿y estaría dónde? Y bueno, estaría en el centro. Sería algo así. Es más fácil dibujar lo que... Este es el solenoide y hay una segunda situación que no va en este parcial, ¿eh? Y ya se los dije, ¿por qué? Porque no he dibujado apropiadamente No es tan fácil. Tampoco es tan difícil, pero bueno. Entonces, de expira esa naranja, ¿estaría dónde? Acá, adentro. adentro. Son las dos situaciones. Y cuando calculas el flujo, siempre usas el radio más chico o el diámetro más chico, ¿tá? Porque es la cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero ya sabe que para este miércoles la espira va a ser más grande porque, bueno, simplemente porque estoy ayudando a vos. O sea que estaría utilizando por el cálculo del flujo, el flujo que estaría generando el solenoide. Y si miras esto que está acá, tendría que decir la información que lo veas. Esta es la parte izquierda, ¿sí o no? Y esta es la parte derecha. derecha. Entonces, que va de izquierda a derecha el campo, cuando vos lo estás mirando acá, tendrías que ese campo, ¿cómo va a ser? Entrante, dentro del solenoide. ¿Se entiende eso? Sí, Si estuviese acá adentro lo mismo, el campo va a ser entrante, ¿eh? Ojo. Si esa espira estaría en el centro. Pero habrá que leer el enuncio de fijarse que la corriente que produce el campo, que genera el flujo, puede aumentar o disminuir. ¿Ustedes qué eligen ahora? aumentar. Si aumenta el campo, y esta sería la respuesta que yo espero.
Vos me haces un dibujo y elegís horario o antihorario, no vale nada, ¿eh? Más de uno sé. Entonces vos tenés que sí, y hablemos de una variación, porque si hay flujo es porque, perdón, si hay una variación de flujo es porque hay una variación de campo, porque la área es constante. Entonces vos tenés que el delta B, que es una magnitud, si está, dijiste que aumenta o disminuye. ¿Qué aumenta? Si aumenta, ¿qué le va a pasar al flujo? También va a aumentar, ¿sí o no? Si aumenta, se va a inducir una corriente acá en la espira que evite ese aumento. Entonces, ¿qué tienes que darte cuenta? Tienes que darte cuenta que si este campo es entrante, normal y entrante, para evitar que aumente el flujo, tienes que generar bueno, inducir una corriente cuyo campo sea opuesto a la fuente, que es el campo magnético. ¿Y cuál es la única situación para que esto ocurra? Que esta corriente como circule en sentido anti Antihorario. antihorario. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, me dictó que el campo está aumentando. Luego el flujo aumenta y lo que hace justamente con la ley de Lenz es inducir en esas espiras una fe que hace circular una corriente y esa corriente es la que produce este campo que se opone a la causa que lo genera. Sería esa un poco la historia. Eso tenés que comentar. Entonces, esta corriente, que es una corriente inducida, que depende del tiempo, porque es el campo que también depende del tiempo, y el foco también depende del tiempo, circularía de esta forma, y habría que darse cuenta que si usamos aquel lenguaje conceptual de una pila o batería, entonces, este sería el positivo, acá, y la parte negativa, ponerle que sea esta, azul. Horrible. A ver ahí, no puedo borrar, sí. Bueno, vamos a vuelta. Sí, acá pongo la azul, que sería el borde negativo de la pila. Esa pila, ese símbolo, es el símbolo que usamos típicamente en el primer parcial como una fuente electromotriz química. O sea que vos la pila que conoces tiene un proceso químico que hace que separe las cargas positivas de las negativas, y este es su símbolo. En el caso de la variación de campos magnéticos, esta B o esta delta B quedaría más prolija llamarla delta B, que depende del tiempo, ojo, esa delta B depende del tiempo, normalmente le pondríamos B, diferencia de potencial B, que depende del tiempo, pues estaría generando esta corriente inducida, y en este caso, ¿cómo estaría circulando en sentido anti-horario? Pero está bueno hacer un comentario acá, en la hoja de desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y eso lo han visto en el teórico, lo vieron conmigo. Bueno, traten de que todo eso tenga sentido. ¿Se acuerdan que hicimos un programa que alguien me dijo, entonces va a tomar ¿qué era? Una M, ¿sí o no? Sí.
¿Y qué tal si esa M la simplificamos, que te quede una Z? Tenés toda la información, acá la corriente estaría circulando de esta forma. No te digo quién la genera esta corriente I, pero sería un dato. Bueno, lo hicimos en clase a eso, ¿eh? Y tenés que el campo sería un dato, ayer te lo dibujé en clase, este es el B, por supuesto que estaría tomado con respecto al eje horizontal, este, y tendrías acá un ángulo que, bueno, para no complicar la vida, toma lo que valga 45. Puede valer 30, 50, ¿eh? Y lo que tenés que hacer ahí sería calcular la fuerza magnética sobre los tramos del problema, que sería que este es A, este es B, este es C y este es D. Si te pide que calcules la fuerza de origen magnético para toda la trayectoria, sería hacer esta pregunta. La magnitud de la fuerza F y dirías de A a B. Obviamente que para llegar partiendo de A y llegando a D, tenés que pasar por los tramos intermedios. ¿Estamos de acuerdo? Usas el modelo matemático para calcular esa magnitud, ahí el ángulo no vale ni 90 ni 0, bueno, y hay que calcular. Y si son tres las trayectorias, son tres los términos, y las tenés que sumar sabiendo que el campo es entrante o saliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También hicimos un problema, un segundito que... Bueno, ya volví. Estábamos diciendo bueno, este problema lo hicimos en clase, era una M, después habría un segundo escenario donde también lo hicimos en clase, generó algún conflicto, no fue tan obvio, pero está en la categoría de muy fácil el ejercicio. Entonces vos tenés de vuelta un cuadrado. Los cuadrados son cómodos para plantear un problema.
Supongamos que este es un cuadrado perfecto. Si este es el caso, se propone, siempre tendría las diagonales, las medias, de forma tal de que si te doy cuánto vale cada lado, sabrías cuánto vale la distancia al centro. ¿Se entiende? O sea que esa información está implícita y le hemos desarrollado alguna habilidad para este tipo de preguntas. Estaría perfectamente definido el centro. Y ese centro se llama P. Entonces yo pondría acá corrientes, que podría ser, por ejemplo, esta que es saliente, esta que es entrante, inventándolo, esta que es entrante y esta que es entrante. Y son distintos valores de corriente porque son conductores eléctricos donde la corriente circula normal al plano. O sea que vos tendrías acá una corriente I1, acá una corriente I2, acá una corriente I3 y acá una corriente I4. Bueno, entonces ahí tenés esta situación, cada una genera su campo y en el punto P, que es el punto medio, te pediría cuánto vale el campo magnético total, debido a las 4 corrientes o a 3 corrientes, ¿está? Ok. Y la última información que les paso es el mismo escenario de siempre, un cuadrado, también lo hicimos en clase, por eso voy a ser muy firme en la resolución, ¿no? O lo hacen bien y si no, no nos puedo ayudar. La ayuda proviene ya, esta es la parte en donde ustedes tienen que reaccionar. Bueno, acá. Y trabajamos en todos los encuentros del miércoles pensando en el recuperatorio y también, bueno, y principalmente en el parcial. Entonces vos tenías esta situación y vimos que si el conductor era como corto, esto lo tomamos en el parcial, ¿se acuerdan? Sí. Trabajamos bastante con este tipo de ejercicio, ¿eh? Supóngase que esta corriente circula de esta forma. Y la forma de donde entra y sale es debido a que no aporte campo en el punto P. Y tendría a lo mejor un semicírculo, que sería este, por ejemplo. Entonces, lo que dijimos que había un problema que nos gustaba tomar, que también lo hicimos, está en la categoría de algo bastante simple, no se dibuja acá la corriente, o sea que vos tenés que esta corriente, ¿cuánto vale? Y uno, o lo que vos quieras. Y acá tengo una corriente I2 que no conozco. Y tampoco sé cómo circula. Pero ¿cuál sería la pregunta? Que la corriente I2 genera un campo que en el centro se sume con el campo de la corriente del campo de la corriente I1 y el campo en el punto P, ¿cuánto debería valer? En esta pregunta dijimos que valía ¿cuánto? La magnitud 0. valdría 0. Esto sería en el centro, o en el punto P. Es 0 Tesla. ¿Eh? Luego
Me tienes que decir cuánto vale esa corriente y cómo circula. O sea que lo hicimos en clase y lo que espero con todo este esfuerzo que estoy haciendo es que realmente hagas bien las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, entonces nos vemos cuando? El miércoles. sí, ¿Quién es la que está? ¿Nadine o la que estás sí, hablando? sí. Serías como una especie de representante del grupo. Perdón, estaba muy enfocada en anotar lo que decía. No me di cuenta. No, quédate tranquilo, no te estoy. Julita, ¿estás ahí con el micrófono? Sí, profe, ¿qué pasó? Nada, te tengo ahí y me llama la atención ese nombre. Es el nombre más lindo que conozco. Sí, me dijo. Y lo dije que te iba a poner 2 puntos más en el parcial, ¿o no? No, eso no me lo dijo. Bueno, escuchen, más no puedo hacer. Hasta acá llegamos. Profe, última Sí, pregunta respecto al primer parcial. ¿El ejercicio de la esfera conductora y aislante entra? pero si lo tomamos en el primer parcial, no lo tendrías que preguntar. Ah, ¿Me entendés lo que te digo? sí. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo que lo que no se tomó en el primero va al segundo. A excepción de los circuitos, que es la Mm, parte que más se tiene que llevar de física 2. Y de la ley de Faraday-Lenz, que es el solenoide, que no puede dejar de estar. O sea, son las tres cosas, circuitos y para el primero y la ley de Faraday-Lenz para el segundo. Sí o sí se toma. Que eso va a pasar en el examen final, ¿eh? No va a cambiar. ¿De acuerdo? O sea que no nos vamos a reconcentrar con 2 o 3 problemas de fuerza y de campo eléctrico porque no da. La electrostática es interesante y hasta ahí nomás, ¿viste? Pero en la práctica no tiene tanto uso. Bueno, mis queridos ingenieros, nos vemos entonces. chao, profe, gracias. Profe, ahí Sí, hay alguien en el chat que pregunta si va a haber alguna otra clase de consulta y si serían solamente esos 4 ejercicios. Creo no, que son 4 ejercicios para cada parcial, tienen 1 hora y media. No, ya están todos. ¿Quién es el alumno ese? ¿Cómo se llama? Tiene nombre y apellido. Franco Franco, Humana. está bien, Franco. Franco, si estás ahí, me estás escuchando, si has venido a clase, todo lo que te estoy contando lo hicimos en clase en forma presencial. O sea, lo único que tienes que hacer, Franco, sería pedir información a los compañeros, si no pudiste estar o no viniste, qué sé yo, pero toda esa información fue hecha en clase. No hubo, acá no hay algo que podría inaugurar una etapa en donde les tome por lo menos un problema que no hayamos hecho y que lo tengas que vos resolver. Pero bueno, no ahora, no este miércoles. Y no, ya no habría más, porque yo tengo que corregir 25 millones de parciales y a ustedes le tengo que corregir el parcial ahí nomás al toque. O sea que yo tengo que tardarme un día o más tardar, el viernes tienen que estar ya las notas. La intención va a ser esta, yo les voy a subir en el Classroom, porque eso lo iba a hacer este, ¿cómo se llama? El profe del teórico. El profe Gutiérrez. No era Gutiérrez, sí, pero el nombre Sí. era Eh, Esteban, no, Edgardo, creo que Edgardo. es. Yo entendí que le iba a subir él, pero como se ve que no nos entendimos, lo voy a pasar las notas del primer y segundo parcial. Acuérdese que había gente que me reclamaron, hicimos cambios en las notas del parcial, van a estar ahí agendadas los cambios, y si me olvido, me equivoco, me lo tienen que decir.
y te harían las notas de los dos recuperatorios. Y eso diría Classroom, ¿está? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Y tendría que estar a más tarde el viernes, para que ustedes sepan cómo sigue la historia. En el caso de revisión del recuperatorio, Pero habría... ¿cuándo querés que lo haga? No sé. Si es Yo el miércoles, simplemente tengo que pregunto. corregirlo para el viernes. Claro. Y yo el viernes tengo mucha actividad en otro lado, no hay forma que me escape. En todos lados estoy con una tarea enorme ustedes sufren porque son alumnos y los profes Sí, también, porque, como clásico de ser fin de cuatrimestre. claro, es horrible. Sí. Los dos, la etapa del profe y del alumno están ahí, no son muy felices. Pero yo me quedo tranquilo porque fueron preparados correctamente, así que nos vemos entonces. Una Bueno, última profe. pregunta, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Y si me decís que vale 6, Me pego un tiro. No, no, mentira. reposás. Pégate si quieres, pero no quiero que te pegues. No, Pero ¿me entendés lo que te digo? Si sí. corresponde, tenés que recursar. No puedo ver la parte psicológica y profunda en donde, No, obviamente que no. en serio, Eh, ya necesito que yo se pongan las pilas. ¿Están de acuerdo? sí, sí. Bueno, yo escucho versiones muy divertidas, no, porque me confundí, dije, no dije, pero no, ya no. ¿Está claro? Profe, ya que hablamos de decir y no, usted al principio del cuatrimestre dijo de que me iba a sumar puntos y yo era para el que armaba el grupo. Al haber sido secretaria, le voy a reclamar esos puntos para el recuperatorio, si me hacen falta. ¿Cuál es tu fantasía, Blanca? Aprobar y promocionar la materia. No, regularizar. Promocionar. Bueno, son muy ambiciosas. No, Demóstramelo y dale. dale. En el No voy a recuperatorio, hacer nada en contra, no. pero bueno, qué sé Pero, yo, has tenido como muchos tropezones, ¿eh? tuve un tropezón. Bueno, un tropezón. Pero yo Pero bueno, necesito que ahora no me pidan que los levante, simplemente que se den cuenta que 2 más 3, ¿cuánto vale? 5. Y si me decís que vale 6, no puedo hacer más nada. ¿Está? perfecto. Sí. Chicos, un abrazo a todos. A Hasta estudiar. luego. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Gracias. profe.